Si ustedes quisieran llevar a cabo un proceso de fermentación, pues lo deben de hacer o vamos, deben de preparar una serie de etapas de tal manera que tengan todo completo, ¿no? Y entonces empezaríamos primero, bueno, a nivel industrial, pues comentarles, ¿no? Se utilizan pues tanques de fermentación, no necesariamente iguales como los que les estoy mostrando aquí, pero ese sería un ejemplo. Y en este caso, lo primero que tendríamos que hacer es lavar y esterilizar el tanque de fermentación, ¿no? Hay algunos en los cuales ustedes al momento de esterilizar el tanque de fermentación pueden esterilizar el medio de cultivo, porque también el medio de cultivo lo tienen que esterilizar. Entonces, si su tanque de fermentación tiene la capacidad de esterilizar, pues entonces aquí mismo podrían ustedes esterilizar, ¿no? Tanto el tanque como el medio de cultivo. Entonces, esto es lo primero, ¿no? Que tendrían que hacer, ¿no? El segundo punto, pues, es el microorganismo, ¿no? Que vayan a utilizar y, pues, no nada más saber qué tipo de microorganismo, sino llevar a cabo una población muy grande, pues, de tal manera que nos ayude a, pues, utilizar el sustrato que nosotros le estamos poniendo en el medio de cultivo para la producción del metabolito, ¿no? Y si se fijan, bueno, aquí les muestro, no todos los microorganismos, pues los vamos a tener que inocular en la misma proporción. Esto generalmente, pues habría que investigarlo en su proceso de producción. Eh, ¿Qué es cuál sería el objetivo aquí? Eh, pues en primer lugar, que pues la fase de adaptación, la fase de latencia no sea tan larga, ¿no? Si le ponemos muy poquitos microorganismos, pues se va a tardar más esta fase y aunque sean 4 o 5 horas, bueno, pues a nivel industrial 4 o 5 horas pues representa mucho dinero, ¿no? Entonces lo que se busca es, bueno, hay que ver qué porcentaje de microorganismos habría que adicionarle al sustrato para que la fase de latencia pues no sea tan larga, sea a lo mejor de 1 hora, por decirlo así. Y entonces, para eso habría que modificar el porcentaje de inoculación. Si se fijan, bueno, pues dependiendo del tipo de microorganismos, pues va a ser el porcentaje. Algunos un poco alto, entre el 5 al 10%, y en algunos otros bacterias, pues como están tan pequeñitas, pues puede ser del 0,1 hasta el 3%. Eh, Aquí, bueno, debemos de tener muy bien este dato, ¿no? Si le ponemos muy poquitas células, la fase de latencia va a ser muy larga, ¿no? Si, pero por otro lado, si le adicionamos muchas células, pues lo que estamos a lo mejor, sí, teniendo una fase de latencia de 1 hora, pero pues estamos gastando mucho inóculo, ¿no? El producir inóculo, pues es un gasto. Hay que preparar medios de cultivo, hay que inocular la cepa, hay que incubarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y se hace por varios pasos, ¿no? Es de que, voy a inocular con este tubito de 1 litro, perdón, de 1 mililitro, voy a inocular un tanque de fermentación de 200 mililitros. Pues no, se tiene que ir por etapas, ¿no? Entonces esto es gasto, ¿no? Tiempo y esfuerzo, ¿no? Por parte de los trabajadores, ¿no? Entonces, hay que elaborar el medio de cultivo y en algunos casos, pues es importante la preservación de este inóculo para que, pues tenerlo más o menos avanzado, ¿no? Y que sea más rápido. Se pone a crecer, o sea, tenemos el tanque de fermentación, tenemos el medio de cultivo, le adicionamos las cepas y entonces le damos las condiciones de crecimiento, ¿sí? Y entonces aquí pues ya va a estar el microorganismo utilizando la fuente de carbono y produciendo
los metabolitos por los cuales lo tenemos ahí, ¿no? Al final, pues lo que tenemos que hacer es llevar a cabo el proceso de producción bajo las condiciones que requiera el microorganismo, ¿no? Y bueno, mmm, aquí tendríamos pues las etapas de la fermentación, ¿no? Si se fijan aquí, lo único que estamos haciendo es fermentando. Y aquí adelante les pongo este esquema, que es un esquema general que representa un proceso de fermentación, bueno, un poco más completo que el anterior, pero pues aquí también es muy, muy general, ¿no? ¿Qué es lo que se hace normalmente en un proceso de fermentación? Bueno, pues partimos de una cepa, que sería aquí en este tubo, y si se fijan, debemos de preparar los medios de cultivo tanto para la fermentación como para la producción del inóculo. Entonces, por un lado, debemos de recuperar nuestra cepa, producir el inóculo, y por otro lado, pues vamos a tener aquí en la parte central, pues el tanque de fermentación, ¿no? Este tanque de fermentación, como ya les dije aquí, pues habría que darle las condiciones adecuadas para que el microorganismo crezca sobre el sustrato. Ya después de que se llevó al proceso de fermentación, que sería solo este paso, eh, pues habría que ver pues la obtención del metabolito, ¿no? Hay dos tipos de metabolitos, unos metabolitos intracelulares, otros metabolitos extracelulares, y entonces dependiendo del tipo de metabolito, pues vamos a separar la biomasa del medio de cultivo. Entonces, si el metabolito está dentro de la célula, es decir, es intracelular, pues entonces lo que me interesa pues es la biomasa. Después de que ya haya obtenido la biomasa, pues habría que romper las células y obtener el metabolito. Si está en el medio de cultivo, pues la biomasa no me interesa. Lo que me interesa es el medio de cultivo agotado que tiene el metabolito, ¿no? Entonces, después de separar la biomasa del medio de cultivo, lo que se tienen que hacer son varios procesos de extracción, purificación, los cuales me van a permitir tener el producto puro y pues concentrado, ¿no? En las dosis que se necesitan para su venta al mercado, ¿no? Y algo que también es muy importante, durante pues todo el proceso hay pues que tratar todos los efluentes que pudiéramos generar, ¿no? También esto hace años pues no era tan exigentes pues durante los procesos, pero ahora con pues el gran problema de contaminación que tenemos, pues debemos de buscar procesos pues más limpios, ¿no? Y dentro de este proceso de fermentación, pues eh, todos los efluentes, pues habría que tratarlos antes de liberarlos al medio ambiente, ¿no?